Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica. Seguimos adelante con este retiro espiritual, con el comentario de este retiro espiritual sobre noviazgo, matrimonio y educación de los hijos que ha proporcionado el padre Horacio Jorge y que está disponible en internet. Nosotros hemos querido comentar este retiro. Muchas gracias por vernos. Estamos en la educación de los hijos con miras al matrimonio. El tema de hoy, educar en la generosidad. ¿Cómo debemos y por qué es bueno educar a los niños en la generosidad? No te lo pierdas. Nos ponemos en las manos de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Padre Celestial nos conceda la luz del Espíritu Santo para tratar este tema sobre la generosidad. Por lo tanto, Él nos ilumina con la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 32. Dice San Pablo: Él que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué es importante y fundamental formar a nuestros hijos en la generosidad? El autodominio se dirige a realizar el bien. La mamá puede inspirar al niño a realizar gestos generosos con los más débiles, con sus hermanitos menores, con otros niños, con los ancianos, con la gente discapacitada. Ella puede mucho cuando alaba en su niño los gestos religiosamente motivados. Ceder la silla, por ejemplo, privarse de algo para darlo, tomarse una molestia por los demás, ceder ante el hermanito o la hermanita por algún juguete, tener un gesto de atención con un anciano, ser servicial en general. Aprovechando que el niño es sensible a la alabanza que le hace la mamá o a su reprobación, él está pendiente, a mi mamá le gusta esto que yo hice o le desagrada aquello. La mamá puede aprovechar eso como medio para educar a su niño en la generosidad. Si la madre planta las virtudes con su alabanza, diciéndole así se hace, mijito, qué orgullosa estoy de usted, qué bueno, así es que me gusta mi niño, ¿cierto? Si con su alabanza lo hace y con su reprobación, pues también cuando toque, ante las diferentes actitudes del niño, pues entonces esta madre verá florecer las virtudes de ese hijo. Pero, tenemos el caso de que desafortunadamente a veces son las mismas mamás las que sienten horror a que su niño se sacrifique por alguien o por algo, o que sufra alguna privación. No, mi niño no. Estas son enemigas del sacrificio de sus niños. Yo una vez tuve una mamá a la que le solicitaba por mi trabajo que sostuviera fuerte a su niño. Y la respuesta fue, no voy a maltratar a mi bebé. No, a mi hijo no. En este sentido, el varón es capaz de concebir el valor y la hermosura del sacrificio más que la mujer, porque ella no porque ella no sepa sacrificarse, sino porque es ella la que no quiere que sus hijos se sacrifiquen. No es ella, desde ese punto de vista, la mejor maestra del sacrificio de sus hijos. Prefiere ella asumir el sacrificio y no que su niño pase una privación. La madre debe abrirse a la generosidad, a esa generosidad de que su hijo se sacrifique por causas nobles, y debe tener la generosidad de alabarlo cuando se sacrifica por ellas. Ese es el modo de educar a un hombre generoso y no a un gran egoísta. Si es educado por una madre sobreprotectora
una hija de Eva no redimida, como las que hemos descrito acá, pues están creando grandes egoístas. De hecho, esta sociedad bajo el signo de Eva está creando grandes egoístas, hombres que no tienen gran capacidad de sacrificio por los demás, que no saben sufrir por grandes ideales. Es decir, está creando una generación de cobardes. La madre debe estar en guardia contra su afán y su deseo de sobreproteger excesivamente al niño, sobre todo en una cultura que le refuerza esta tendencia, puede terminar protegiéndolo contra la grandeza, protegiendo a su niño contra la grandeza y hacer de él un gran egoísta o un pusilánime. Un sabio sacerdote daba este consejo: a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Ese sacerdote sabía muy bien por qué lo decía. Es la mamá, hablándole aquí a las mujeres que se quejan del machismo, pues es la mamá la que enseña la caballerosidad en su hijo. Y debe dejar después que el papá complete esta obra, porque es el papá el que transmite el sentido de identidad, el sentido de pertenencia y el sentido del don, es decir, el sentido de entregarse por una obra grande, el sentido del deber, el sentido del sacrificio por lo que se ha de hacer. Eso lo transmite el papá. Es el que transmite ese ánimo para correr riesgos necesarios en los que para asumirlos va una cuota de sufrimiento. El ejemplo de la madre y sus 7 hijos. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues lo encontramos en el segundo libro de los Macabeos. Te invito a que lo leas. En una Biblia católica. Si coges una Biblia protestante, no lo vas a encontrar. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, se encuentra el ejemplo de una mamá, una verdadera hija de Dios, que vio morir martirizados a sus siete hijos pequeños, y los alentaba, esta mamá valiente, para que entregaran su vida con valor por amor a Dios. Ay, no, a mi niño no. Todo lo contrario es esta madre en el libro de los Macabeos. Pero un ejemplo superior a esta mamá lo tenemos en la Virgen María. Ella, la Virgen María, fue capaz de entregar a su hijo, al Hijo de Dios, en sacrificio, permaneciendo de pie junto a la cruz. Lo ofreció con gran sufrimiento de su corazón y de su alma, y por y para la salvación de todos sus demás hijos, incluidos nosotros. No le dijo a su hijo Jesús: bájate de la cruz, mijito, no sufra. No, lo acompañó en el sufrimiento. ¿Que no le fue fácil? Sí, no fue fácil. Y ella comprendió este misterio que Jesús debía realizar por obediencia al Padre hasta el fin. Y en eso consistió su grandeza. Para poderlo lograr, es decir, para cambiar esta mentalidad de estas madres, hay que lograr primero que sean hijas de Dios y no hijas de Eva. Tienen que cultivar un corazón como el de la Virgen María, el ser filial. Ya son hijas de Dios por el bautismo, pero tienen que cultivar la dicha de serlo. Y para eso es necesario cumplir con las renuncias bautismales. Si nos acordamos, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus pompas. Recordemos, y si no, asistamos por ahí cuando podamos a un bautismo de un niño y recordemos, escuchemos esas promesas bautismales. Enseñar al niño a vivir de cara al Padre, no de espaldas al Padre, dándole la espalda, no, de cara al Padre. Vivir ella primero de cara al Padre para poder enseñarle a su niño a vivir de cara al Padre y a dominar sus pasiones. Hacer del propio hijo un hijo del Padre. Antes que hija de ella, su niño no es un niño, es hijo del Padre porque Él se lo dio, para que usted lo cuide. Pero es hijo de Él. Es el mejor regalo que una hija de Dios le puede hacer a su Padre Celestial. Es decir, ofrecerle a su Padre un hijo que es también hijo del Padre. Ese hijo educado así
pues cuando se case va a mirar a su esposa de otra manera, ¿sí? No será un niño ahí llevado por sus impulsos. Será un varón que esté formado para mirar a las personas, no para despersonalizar a la mujer y convertirla en objeto de deseo, con la avidez con que un hambriento mira un trozo de carne en una pieza de pollo, como hemos visto. Las mujeres no encuentran con quién casarse. Ese es el gran dilema de hoy. Muchas veces las jóvenes, las que piensan en casarse, las que todavía son cristianas y piensan en casarse, tienen este problema. No encuentran con quién casarse. No encuentran un varón con el que estén dispuestas a casarse porque no encuentran lo que ellas esperan. Va a decir, no me voy a casar con alguien que me mira así, con avidez, como si estuviera mirando una presa de pollo. Quizá esta generación de mujeres paga los errores de otra generación de mujeres. Paga las deformaciones de esta cultura que ha destruido la cultura católica y va imponiendo los vicios de esta civilización de Eva. Estos males no se generan así de golpe, no fue porque de casualidad, sino que se arrastran y crecen a través de los siglos. La cultura católica, por lo tanto, no originó el machismo, como mienten algunas mujeres y hombres también. Ni la dominación de la mujer tampoco ha sido promovida por la Iglesia Católica. Lo que hizo a través de los siglos fue formar la imagen del caballero y de la dama. Caballeros, varones capaces de morir por una causa justa. Muchas veces esta causa justa fue su propia esposa, su propia dama. Su esposa, su familia, sus hijos. Por eso venían ellos y ofrecían sus hazañas a la dama. Caballeros que ofrecían sus hazañas a la dama. Oh, sí. Y ahí tenemos una obra literaria de reconocimiento universal. Caballeros que siempre dejaban pasar a la dama primero, hasta en el lecho. Pasaba primero ella. Ese era el hombre que formó el cristianismo, no el machista, el caballero. El hombre que formó el cristianismo, un hombre casto. Y a la mujer la hizo una dama, no una cualquiera, una dama digna de morir por ella. Tenemos, les decía yo, la obra literaria El Quijote, la Dulcinea del Quijote. Está basada en esa costumbre, entonces no estamos hablando aquí de mitos o de cosas, sino de realidades que tienen su historia. La Dulcinea del Quijote, aunque sea de una manera humorística, refleja esta realidad. ¿Cuánto le importa al varón la opinión de la mujer que él ama y admira? ¿Y cuánto está dispuesto a hacer, a sacrificarse por ella, acreedor de su admiración y de su respeto, para alcanzar ese respeto de su dama? Ya San Ignacio de Loyola, antes de su conversión también, en su convalecencia, que fue larguísima, pues se dedicaba a leer libros de caballería y meditaba en su larga convalecencia todo lo que tenía que hacer como caballero en servicio de su dama. Los medios que tendría que usar para atravesar grandes tierras y llegar hasta donde estaba ella, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría a su servicio. En la mujer digna hay una capacidad de inspirar al varón para hacer grandes cosas por ella. Y es que uno está dispuesto a hacer cosas grandes por alguien que verdaderamente valga la pena. Él se inspira por merecerla, por demostrarle que la merece. Así, la mujer es capaz de elevar al hombre a las esferas del espíritu, pero desafortunadamente así también es capaz de sumergirlo en la instintividad deshumanizadora. Puede hacer del hombre un gran caballero o un cerdo mantenido. La misma mujer. ¿Qué tipo de mujer eres tú? También la mamá puede cultivar en su hijo desde pequeño las capacidades espirituales, fomentando en él, mediante el elogio de lo bueno, la inclinación al sacrificio por los ideales nobles.
o puede cultivar en él la satisfacción de los apetitos, de la gula, el egoísmo. Tranquilo, mijito, no se afane, sea cómodo, puedes dormir hasta tarde, aguantarle sus pataletas, más adelante será un violento de miedo, pero pues... Podemos a estas alturas deducir de dónde procede el machismo, así facilito, producto del deterioro y el abandono de las enseñanzas del cristianismo y de todos esos ideales de los que hemos hablado acá. La mamá, por tanto, puede hacer de su varoncito un caballero o un lechoncito, suena como en verso, un hombre o un mono. Piense, estimada madre de familia, que su futura nuera se lo agradecerá. Se lo agradecerá. ¿Qué hizo él? Un caballero. Oiga, ¿cómo te agradezco, suegra? Qué calidad de hijo que me diste. O un lechoncito, también se lo agradecerá, pero de otra manera. Suele haber una cierta simetría entre lo que una mujer sabe hacer, primero, de su novio, después de lo que sabe hacer de su esposo, y lo que después sabrá hacer de sus hijos. Eso conserva una simetría. Así que en sus manos estamos, mujeres. Según el ideal de varón que ella tiene, así formará al novio, al esposo y luego a sus hijos. Para no perdernos, volvemos al ideal del principio, cuando creó Dios a la mujer. La creó para poner ante él una ayuda semejante a Adán. Entonces, no está de más repasar la razón de ser de la mujer. Sin la mujer, el hombre hubiera quedado solo, habitante de un planeta de animales. Con ella, y ayudado por ella, el varón era estimulado a elevarse a la vida del espíritu, a la amistad matrimonial que tanto hemos pregonado aquí. Pero, por el pecado original, y de ahí para adelante todos los pecados, este plan original de Dios, que era un plan de felicidad, se tergiversa. Y ahora es justamente ella la que históricamente suele coger al varón, inducirlo a la regresión, a lo instintivo, a lo animal. Y esto lo vemos claramente en esta civilización que, como ya hemos dicho, está bajo el signo de Eva. Ese es el signo de Eva, la Eva que quiere ser como Dios. Una civilización así, pues es una civilización que desactiva al varón. Una cultura que incapacita al varón para las causas grandes y nobles y lo sumerge en la lujuria. Quiere esa porquería, pues allá lo sumerge entre esa porquería, entre su animalidad, y lo hunde en la instintividad. Todo depende ahora de que la mujer, por gracia, retome la función que Dios le dio al crearla, que coja por el lado que Dios le había indicado inicialmente. La mujer debe y está llamada a dignificar al esposo, que lo haga hacerse digno de ser admirado por ella. De alguna manera, una civilización depende de lo que son sus mujeres, las mujeres que habitan en medio de ella. Así, en la Sagrada Escritura, las ciudades tienen nombre de mujer. Las ciudades son mujeres. Jerusalén o Babilonia. Jerusalén, la ciudad santa, o Babilonia, como dice el Apocalipsis, la gran ramera. Sión es una mujer. Decíamos que esta cultura desactiva a los varones en su capacidad heroica, al sumirlos en su instintividad. Eso lo induce un tipo de mujer que, en lugar de suscitar en el varón la excelencia del espíritu, lo desactiva por la intemperancia. Intemperancia, palabra rara, ¿cierto? Pues intemperancia es la falta de templanza, la falta de moderación, la falta de dominio propio. Ese tipo de mujer, que ya hemos dicho hasta la saciedad, es hija de Eva, procede así con su novio, luego con su esposo y finalmente completa el ciclo de desgracias con sus hijos.
Y no porque tenga necesariamente el deseo perverso y porque sea una mala mujer y malintencionada de destruir al varón. No, sino con la falsa ciencia del bien y del mal, administrada con la certeza inconmovible de que las cosas, y entre ellas el varón, han de ser como ella las piensa, como ella se las imagina. Esto pasa cuando ella asume en el seréis como Dios, pues ella lo hace así y no se da cuenta, sustituyendo a Dios, porque ella misma es una mujer herida por el pecado original, hija de Eva. En eso consiste. Ella se vuelve entonces, echa a Dios a un lado, y ella se vuelve la dispensadora del bien. Ella cree que todo lo que hace está bien porque solo desea el bien, pero es que yo lo hago por su bien, mijito. Y así, el bien para los demás consiste no en lo que Dios manda, sino en lo que ella piensa que es ese bien. Es como si quisiera rescatar al pececito del agua porque se está ahogando. Inicialmente no lo hace con mala intención, pero si no se corrige, el mal avanzará. Ese bien les da la capacidad, ese supuesto bien que ellas planean, al margen de Dios, les da la capacidad de la manipulación. Les da el dominio sobre el varón, la capacidad de manipular el alma del varón por sus debilidades y sus pasiones. Lo conjura, es decir, lo sella contra el peligro. Para estas hijas de Eva, de un tipo de varón al que debieran obedecer, pues al desactivarlo ya no lo obedecerá. Ya no lo obedecerá, y cuando ella es la que gobierna en su casa, y he visto casos terribles, patéticos, donde quien domina en la casa, quien manda en la casa es ella, el hogar pierde la figura importante del papá y lo convierte en un visitante, casi en un extraño que vive ahí. Él no cuenta para nada, su opinión vale. Ese hogar, al ir en contra del querer de Dios, va al fracaso. Su obediencia, la obediencia de la mujer que nosotros planteamos aquí, en ningún momento estamos diciendo que deba ser una sumisión servil. No, tampoco se trata de eso. Es la sumisión querida por Dios. La sumisión de la mujer al varón nace cuando ella reconoce en él su valía espiritual. Pero si lo ha hecho un pobre desgraciado, pues qué valía espiritual va a tener, y menos que lo va a obedecer. ¿Por qué? Porque al hundirlo en el dominio de sus instintos, el varón pierde esta valía. La mujer ya no lo ve como digno de obediencia y por lo tanto lo somete. Ejemplos de eso lo encontramos aquí en Colombia, en canciones populares que pues la verdad no les recomiendo escucharlas, pero manifiestan en sus letras esto que estamos diciendo aquí. Hay cantantes como Darío con su canción El Triste, que habla de esta triste realidad. O por parte de las mujeres hay una cantante que se llama Franci, que canta un tema que se llama Si se fue, se fue. Y habla también de estas cosas. Lo hacen, obviamente, de una manera grotesca porque es música para borrachos, pero hablan de esta terrible realidad. Esta civilización de la asedia, es decir, del odio contra Dios y por el bien que Dios nos da, conjura al varón. Conjura la posibilidad de desarrollar un tipo de varón, o sea, previene, como si fuera un mal, que el varón se desarrolle en su capacidad de sufrir por la realización del bien. Abundan entonces una raza de varones que ella quiere y que se encarga de criar, la raza de funcionarios de lo políticamente correcto que no cuestionan ni combaten sus males. Un ejército hay de zombies. Por eso decimos que esta cultura de Eva ha desactivado al varón. Un pusilánime obediente, ¿a qué?
¿A Dios? No, a los caprichos de su mujer. ¿Y hiciste tal o cual? Le pregunta a la mujer. ¿Hizo tal cosa? Diga, sí, mi amor. Con una pusilanimidad que espanta. Los varones, hijos de la civilización de Eva, son como eternos niños o adolescentes pequeños. Esa es la consecuencia de la educación que han recibido, que no los ha preparado para oponerse al mal a una costa de sí mismos, es decir, no han sido preparados para servir al bien y a sacrificarse por el bien. Qué terrible panorama el que espera a todos estos varones que les cortaron desde pequeños las alas para ser valientes, como están llamados a ser, o como estamos llamados a ser. Que Dios ilumine nuestro corazón, el corazón de las madres, de los padres de familia, de las instituciones, para que volvamos a retomar el modelo original de Dios. Eso necesita la ayuda de la gracia. Sin la gracia de Dios, nada de esto podemos ni esperar ni alcanzar. Que Dios nos ayude. Comparte entonces estos videos para que más personas se beneficien de estas enseñanzas y podamos recuperar nuestra cultura católica. El querer de Dios cuando soñó con nosotros mientras creaba a Adán y Eva. Gracias por escucharnos. Comparte esta información con aquellos que sabes que la necesitan. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la siguiente charla, si así Dios lo quiere.